En 1865, el primo lejano de Darwin, Francis Galton, dio un paso lógico y aplicó la teoría darwiniana de selección a los seres humanos. Usando la lógica y la razón, Galton postuló una teoría llamada eugenesia. Los resultados fueron preocupantes. La carrera de Galton no puede imaginarse la obra de Darwin. Él está directamente inspirado por el origen de las especies, porque Darwin claramente define que la teoría se aplica a los seres humanos tanto como a los animales y las plantas. El problema es que, aunque la evolución procede por selección natural, la sociedad civilizada, la civilización, anula la selección natural. Entonces Darwin dice, ¿cómo lo hace? bien, los enfermos, los lisiados y los débiles mentales, dice Darwin, son protegidos por la sociedad civilizada. Entonces, Galton y la eugenesia son la solución. Es decir, no hacerse cargo de ellos. No necesariamente no hacerse cargo, sino restringir su proliferación. Porque de otro modo, y Darwin lo reconoce explícitamente en su descendencia del hombre, hay riesgo de que el no apto supere el apto. Y la selección natural y el proceso de evolución irían en reversa. Galton intentó desarrollar técnicas científicas para identificar a los indeseados en la sociedad por sus rasgos físicos. Lo que hizo fue ir por allí recolectando fotografías de varios tipos de criminales con la esperanza de encontrar rasgos físicos en común. ¿Y de qué son estas fotografías? Estas son diferentes categorías de criminales. ¿De criminales? Lo hizo para grupos raciales. En 1885 hace el estudio de los niños judíos. David Stock coordina un curso llamado De Darwin a los campos de concentración. Cree que los nazis tomaron las ideas de Galton más allá, usándolas para justificar la exterminación de los judíos. ¿Existe una conexión directa entre Darwin, Galton y Hitler? Hay una conexión directa. ¿Es Darwin responsable por lo que hicieron los nazis? Por supuesto que no. ¿Hay una conexión intelectual? Ahí sí. Darwin le quita la espiritualidad al ser humano. Pone al hombre en la naturaleza. Una vez que haces eso, puedes empezar a considerar al hombre como lo haces con los animales y con el reino vegetal. Encuentras muy pocos ateos liberales que argumenten a favor de la eugenesia hoy en día. ¿Pero por qué no? ¿Qué pasa, muchachos? Después de todo, es científicamente muy difícil de discutir. Pero algo nos impide estar a favor de la esterilización de los enfermos mentales. Algo que es quizás no científico. Ese algo es la moralidad. El hecho que tienen que confrontar los ateos es fatal. El método científico es, por definición, supuestamente desinteresado y neutral. Entonces, si confías en la ciencia para decirte cómo debes vivir, ¿dónde encuentras guía moral? La selección natural y la supervivencia del más apto son los únicos imperativos morales que pueden ser aducidos desde el darwinismo. Es de esperarse que no a muchos ateos les caiga en gracia este enfoque de la moralidad. Entonces los grandes pensadores del ateísmo trabajan duro para encontrar un código moral que esté basado en la razón. Peter Singer es uno de los más importantes filósofos éticos del ateísmo. ¿De dónde crees que deriva la ética? Creo que llegamos a la ética cuando tomamos un punto de vista más amplio, cuando no pensamos solo en nuestros intereses egoístas, cuando pensamos en los intereses de un grupo más grande. O sea, nos ponemos en una posición de imparcialidad respecto de lo que se debería hacer o no. ¿Su visión de la ética implica un código moral que necesariamente cambia? El principio moral general que dice que debes hacer lo que tenga las mejores consecuencias nunca cambia. Pero claro que en diferentes circunstancias una reacción particular tendrá diferentes consecuencias. ¿Pero eso no lleva a un vacío moral? No, no lo creo. Pienso que lleva a una moralidad más reflexiva, una que es sostenida de un modo más tentativo.
Una moral tentativa es lo que encontramos en la última excursión de Richard Dawkins en la lucha contra la religión, el engaño de Dios. En ella, Dawkins aparece con su propia lista de 10 mandamientos. Debo decir que carecen de rigor. Has reemplazado los 10 mandamientos por tus propios 10 mandamientos. Los que son algo lábiles, pan para hoy, hambre para mañana. ¿No es lo grandioso de la religión habernos dado una longevidad de comportamiento moral? Estoy azorado de que pienses que eso es bueno, porque la moralidad que surge del Antiguo Testamento horroriza a todo el mundo, a casi todos. Sirve para hoy, no para mañana. Prefiero eso y es lo que trato de explicar, que existe lo que llamo un zeitgeist moral establemente cambiante. Esto puede sonar bien en principio, pero el prontuario de las sociedades que se han deshecho de las certezas morales de la religión están lejos de ser ideales. En el siglo XVIII, un grupo de revolucionarios franceses, los jacobinos, se deshicieron de la cristiandad y buscaron construir una sociedad basada en el pensamiento racional. Terminó en violencia extrema. Bien, el primer intento de crear una sociedad libre de Dios fue hecho por los jacobinos en Francia en la década de 1970 con su culto a la razón. Fue parte de un deseo más amplio de purificar la sociedad. Estas personas eran terriblemente moralistas y para implementar su visión moral en la tierra, esencialmente trataron de destruir el cristianismo.